¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo las pequeñas decisiones que tomas cada día pueden, sin que te des cuenta, alejarte de Dios? Es curioso cómo, a menudo, los cambios más grandes en nuestras vidas no ocurren de forma abrupta, sino de manera sutil, casi imperceptible. La Biblia nos habla de esto en Hebreos 2:1, donde se nos invita a prestar atención a lo que hemos oído, porque si no lo hacemos, podemos desviarnos sin darnos cuenta. Un llamado a estar alerta, a no dejar que la rutina y las pequeñas decisiones diarias nos vayan apartando lentamente de la verdad y la paz que solo se encuentran en la presencia de Dios. A veces creemos que, mientras no tomemos decisiones grandiosas o dramáticas que claramente nos separen de Él, estamos a salvo. Sin embargo, el peligro está en esas pequeñas acciones cotidianas, aquellas que parecen inofensivas pero que, acumuladas con el tiempo, nos llevan a distanciarnos de su amor. Hoy quiero invitarte a reflexionar conmigo sobre esos hábitos sutiles que, si no los identificamos a tiempo, pueden hacernos perder de vista el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Imagina, por un momento, cómo era tu vida cuando sentías la cercanía de Dios en cada rincón de tu día. Ese fervor en el corazón, esa paz que te envolvía al orar, la sensación de que Él estaba contigo en todo momento. ¿Recuerdas esos momentos de profunda conexión con su Espíritu? Sin embargo, con el paso del tiempo, nos encontramos atrapados en la rutina, en las demandas diarias, y la relación con Él empieza a enfriarse, casi sin darnos cuenta. A veces, un simple descuido, un día sin orar, un pensamiento negativo, puede ser el primer paso hacia una desconexión que ni siquiera notamos hasta que ya está lejos. ¿Alguna vez has notado cómo un pequeño gesto, como dejar de leer la Biblia por un día, puede convertirse en un ciclo más largo de indiferencia espiritual? O tal vez, has notado que la queja o la ansiedad se instalan lentamente en tu corazón, desplazando la paz que antes sentías al confiar plenamente en Él. Este tipo de hábitos, aunque no parecen graves al principio, empiezan a crear un vacío que solo puede ser llenado por la presencia de Dios. Pero si no lo llenamos con Él, comenzamos a buscar sustitutos que no nos satisfacen. Uno de los hábitos más comunes que puede alejarnos de Dios es la falta de tiempo para Él. Vivimos en un mundo acelerado, donde las demandas externas parecen nunca cesar. Pero al no tomarnos un tiempo para conectarnos con Dios a través de la oración, la meditación de su palabra o simplemente en quietud, nuestra relación con Él empieza a desvanecerse. Ese tiempo de comunión es el que nos da fuerza para enfrentar los desafíos, pero cuando lo olvidamos, nos enfrentamos a la vida solo con nuestras propias fuerzas y sabemos que eso nunca es suficiente. Otro hábito que puede alejarnos de Dios es el estrés constante y la ansiedad. Cuando permitimos que el ruido del mundo y las preocupaciones cotidianas invadan nuestra mente, nuestro corazón se llena de inquietud. La paz que solo Él puede darnos comienza a desaparecer y la confianza en su plan se ve opacada por la incertidumbre y el temor. La ansiedad es una señal clara de que estamos desconectados de la fuente de paz que es Dios mismo. Pero tal vez lo más sutil de todo es la complacencia espiritual. Con el tiempo, podemos empezar a tomar por sentada nuestra relación con Dios. Pensamos que, al haberlo conocido en el pasado, ya no necesitamos buscarlo con el mismo fervor. La costumbre puede hacer que nuestra relación con Él se vuelva más fría, menos personal. Cuando ya no sentimos el impulso de buscarlo como antes, comenzamos a perder el rumbo y nos dejamos llevar por la corriente del mundo que nos desvía sin que lo notemos. Lo más triste es que estos hábitos, aunque pequeños, pueden llegar a aislarnos en nuestro propio corazón. La soledad espiritual no se nota de inmediato, pero con el tiempo se va haciendo más evidente. La nostalgia por lo que una vez fue, por esa relación cercana con el que se ha enfriado, se convierte en un dolor sutil pero persistente. Y la pregunta surge, ¿cómo volver a Él cuando ya no sabemos por dónde empezar? Es entonces cuando recordamos que Dios no se ha ido. Él nunca nos deja, pero a veces somos nosotros quienes nos alejamos. Sin embargo, siempre hay esperanza. Él está esperando, con brazos abiertos, para restaurar lo que se ha perdido. Aún en medio de la rutina, de las decisiones pequeñas y aparentemente sin importancia, Él está allí, dispuesto a guiarnos de nuevo hacia su paz.
Te invito a tomar un momento ahora, en medio de tu día, y reflexionar sobre cómo has estado caminando. ¿Te has alejado de él sin darte cuenta? ¿Hay hábitos en tu vida que te están llevando en dirección opuesta a su propósito para ti? No te desanimes, porque cada nuevo día es una oportunidad para volver a acercarte a su presencia. La nostalgia por una relación más profunda con Él es el primer paso para restaurarla. Sigamos juntos en este camino de reflexión. Hay mucho más que explorar sobre los hábitos que pueden alejarnos de Dios, pero también mucho que hacer para volver a su abrazo. La oración es ese momento tan especial y profundo donde nos encontramos cara a cara con Dios, ese espacio único en el que nuestros corazones se conectan con el suyo. Sin embargo, es curioso cómo, en medio de las exigencias de la vida, la oración puede ser lo primero que comenzamos a dejar de lado. Al principio, parece una omisión inofensiva. Lo haré mañana, pensamos. Hoy estoy demasiado cansado. Pero lo que empieza como algo pequeño y aparentemente sin importancia, con el tiempo, va acumulando distancia. Día tras día, esa desconexión crece, y lo que antes era un vínculo sólido que nos mantenía espiritualmente firmes comienza a debilitarse. Recuerdo aquellos momentos en los que oraba con el corazón lleno de fervor, cuando cada palabra se sentía como una conexión real con Dios. No importaba la hora ni el lugar. El deseo de estar en su presencia era tan grande que no me importaba interrumpir cualquier cosa por hablar con Él. Pero, poco a poco, la vida fue invadiendo ese espacio. Las preocupaciones, el cansancio, las ocupaciones diarias comenzaron a llenar mi mente, y esos momentos de oración fueron quedando atrás. Jesús, en Lucas 18:1, nos exhorta a orar siempre y no desmayar. No es solo una recomendación, es una invitación a mantenernos cerca del Padre en un mundo que constantemente nos pide atención. La oración no es solo un medio para presentar nuestras peticiones, es el lugar donde encontramos paz en medio de la tormenta, donde escuchamos su voz, donde nuestra alma es renovada. Es en ese espacio donde nuestro espíritu se fortalece. Pero cuando comenzamos a abandonar ese hábito, nuestra alma se queda expuesta y vulnerable. El desánimo y la confusión empiezan a tomar el control, y poco a poco nos alejamos de la fuente de fuerza que es Dios. El enemigo sabe bien que cuando estamos desconectados de la fuente, somos más fáciles de vencer. La oración es nuestra defensa, nuestra cobertura. En Efesios 6:1 se nos llama a orar en todo momento, con toda oración y súplica en el Espíritu. Esto no significa que debamos estar hablando continuamente, sino que nuestro corazón debe estar en una constante disposición de comunión con Dios. La oración no es solo un deber, es un refugio, un lugar donde podemos descansar, ser guiados, encontrar consuelo. Pero cuando dejamos que la rutina, el cansancio o la falta de interés invadan este espacio, ese refugio comienza a desvanecerse y nos quedamos desprotegidos ante las tormentas que nos asaltan. Al mismo tiempo, cuando la oración comienza a debilitarse, otro aspecto fundamental de nuestra vida espiritual también empieza a desmoronarse. Nuestra relación con la palabra de Dios. Las Escrituras son descritas como una lámpara para nuestros pies y una luz en nuestro camino. Pero, si no dedicamos tiempo a sumergirnos en ellas, nos encontramos caminando en la oscuridad. La palabra de Dios es la guía que necesitamos, es el mapa que nos orienta en medio de la confusión. Sin embargo, cuando no cultivamos el hábito de leerla y meditar en ella, nuestra alma se pierde y la dirección que antes sentíamos clara empieza a volverse difusa. Recuerdo los días en los que tomaba la Biblia cada mañana y cada versículo me hablaba directamente al corazón. No importaba cuán cansado o agobiado estuviera, siempre encontraba en ella palabras de vida. Pero, como todo en la vida, la costumbre se fue perdiendo. Y entonces, me encontré buscando consuelo en otros lugares, buscando respuestas que solo la palabra de Dios podía darme. Pero cuando estamos desconectados de la oración y de la palabra, el vacío en el corazón se expande y comenzamos a sentirnos más lejos de Él. La nostalgia por esos tiempos en los que experimentábamos una relación cercana con Dios se convierte en un anhelo profundo. Miramos hacia atrás y deseamos regresar a esos momentos de fervor, cuando la oración era un refugio constante y la palabra de Dios iluminaba nuestros pasos.
Pero, como todo proceso espiritual, volver a ese lugar no es algo que suceda de inmediato. Requiere intención, esfuerzo y la disposición de abrir nuevamente nuestro corazón. Es en medio de esa nostalgia, de ese deseo de recuperar lo perdido, donde Dios nos encuentra. Él no está lejos. La distancia que sentimos no es una barrera infranqueable. A pesar de la rutina, el cansancio o la falta de interés, Él está esperando. Él siempre está esperando que volvamos a su presencia, que volvamos a buscarlo con la misma intensidad que antes. Es por eso que debemos estar atentos a los pequeños cambios, a las pequeñas decisiones que tomamos cada día. No permitas que el desánimo o la rutina te roben lo que es tuyo. La oración es ese refugio, esa fuente de vida, y la palabra de Dios es la luz que necesitas para caminar con seguridad. Vuelve a buscarlo, a orar, a leer su palabra. No permitas que la distancia crezca, porque Él está más cerca de lo que imaginas. El Salmo 119, versículo 15, nos recuerda que cuando dejamos de buscar la luz de Dios, nos encontramos caminando en la oscuridad. Es tan fácil perder la claridad en medio de nuestras vidas ajetreadas y pronto nos encontramos dando pasos vacíos, sin dirección, vulnerables a tropezar y caer. La lectura de la Biblia, esa fuente de sabiduría divina, no es solo un acto religioso, sino el medio por el cual Dios nos habla, nos corrige y nos equipa para vivir conforme a su voluntad. En 2 de Timoteo 3, 16 a 17, se nos enseña que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, reprendernos, corregirnos y entrenarnos en justicia. Sin embargo, el descuido de esta práctica esencial no suele ser un cambio radical ni inmediato. Comienza con pequeñas excusas: hoy no tengo tiempo o ya conozco lo suficiente de la Biblia. Esas excusas, aunque parecen inofensivas en el momento, crean una distancia que, con el tiempo, se hace cada vez más grande. Y es ahí donde el enemigo juega su parte. Él sabe que, al distraernos y mantenernos alejados de la palabra de Dios, nuestra fe se debilita. En Romanos 10, 17, se nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si no mantenemos un compromiso constante con las Escrituras, nuestra confianza en las promesas de Dios empieza a tambalear. Los problemas que enfrentamos se vuelven más grandes y las respuestas divinas parecen cada vez más lejanas. La paz que sentimos al confiar en Él comienza a desvanecerse y el silencio espiritual se convierte en algo familiar. He experimentado en mi vida lo que ocurre cuando dejamos de orar y de leer la Biblia con regularidad. Al principio, parece que podemos seguir adelante sin esos hábitos. Pero pronto descubrimos que, al estar desconectados de la fuente de nuestra fortaleza, comenzamos a enfrentarnos a la vida con nuestras propias fuerzas. Sin la guía de la Escritura, nuestras decisiones se vuelven vacías, carentes de la sabiduría que solo proviene de lo alto. Recuerdo el tiempo en el que mi alma se sentía vacía, como si estuviera buscando respuestas en todos los lugares equivocados. Las preocupaciones me abrumaban y la paz de Dios parecía algo distante. Todo se volvía más difícil, más pesado, y me encontraba dando vueltas en círculos sin encontrar el camino claro. En el Salmo 1, segundo versículo, se nos habla de la bendición de meditar en la ley del Señor, día y noche. Este es el contraste perfecto con aquellos que caminan fuera de su voluntad, que siguen su propio camino sin dirección. La bendición de estar conectados con Dios a través de la oración y su palabra es incalculable, y cuando nos alejamos de estos dos pilares fundamentales, comenzamos a experimentar un estancamiento espiritual. La oración y la lectura de la Biblia no son prácticas opcionales. Son la fuente de nuestra fortaleza, nuestro refugio en tiempos de adversidad y el canal a través del cual escuchamos a Dios. He recordado momentos en los que me sentía profundamente conectado con Dios al leer su palabra. Era como si cada versículo fuera un faro de luz en medio de la oscuridad. El día comenzaba con la paz que solo Él puede dar y cada desafío parecía más llevadero. Pero cuando esos momentos de quietud se interrumpieron, cuando empecé a distraerme y a llenar mi mente con preocupaciones mundanas, todo cambió. La calma de la mañana se fue y con ella la certeza de que Él estaba conmigo.
Los problemas empezaron a parecer montañas imponentes y me encontré buscando respuestas en lugares equivocados. Ese vacío, ese silencio, es lo que ocurre cuando permitimos que los hábitos de oración y lectura de la palabra se desvanezcan. Es entonces cuando el espacio que debería estar lleno de la paz de Dios empieza a ser ocupado por la duda, el miedo y las mentiras del enemigo. Recordando mi caminar, veo cómo, al alejarme de esos hábitos fundamentales, comencé a escuchar más las voces de la preocupación y la ansiedad que las de la verdad y la esperanza que vienen de Dios. La claridad que alguna vez sentí al enfrentar las dificultades se fue desvaneciendo, y pronto me encontré luchando con mis propios recursos. Sin embargo, esa no tiene por qué ser nuestra historia final. El deseo de recuperar la paz, la dirección y la luz de Dios puede renovarse en cualquier momento. Siempre hay un regreso, siempre hay un camino de vuelta a Él. Cuando nos damos cuenta de que nos hemos desviado, es en la quietud de la oración y en la reflexión de su palabra donde podemos encontrar el restablecimiento. Volver a esos hábitos es como volver a casa, a un lugar de seguridad y consuelo. La oración y la lectura de la Biblia, lejos de ser tareas tediosas, son los medios a través de los cuales renovamos nuestra fuerza, nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Así que, cuando te encuentres perdiendo el rumbo o sintiendo que te has alejado, recuerda que la luz de Dios está siempre disponible. La invitación es seguir buscando, seguir orando, seguir leyendo su palabra. Y al hacerlo, la paz que parece perdida, la sabiduría que buscas y la fuerza que necesitas serán restauradas. No dejes que las excusas se conviertan en barreras. Porque, al final del día, la verdadera paz solo se encuentra en su presencia, en su palabra, en ese espacio de conexión constante con Él. Jesús, en su caminar por la tierra, nos dejó un ejemplo claro de la importancia de la oración y la palabra de Dios, especialmente en los momentos más desafiantes. Antes de enfrentar la cruz, pasó largas horas en el jardín de Getsemaní, donde derramó su alma en oración al Padre. En ese lugar de angustia, de lucha interna, Él no solo oró, sino que también enseñó a sus discípulos. En Mateo 26, 41, les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Este llamado no fue solo para ellos, sino para todos nosotros. Cada día enfrentamos tentaciones que buscan alejarnos de Dios y separarnos de su propósito. Jesús, en su tiempo en el desierto, también nos mostró la fuerza de la palabra de Dios. Cuando fue tentado, su respuesta a cada prueba fue la misma: escrito está. En Mateo 4, vimos cómo usó las Escrituras no solo como un recurso para el conocimiento, sino como una poderosa herramienta para defenderse del enemigo. Nos demostró que el conocimiento de la Biblia no es simplemente para aprender o enseñar, sino para mantenernos firmes en nuestra fe. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, dependió de la oración y la palabra para resistir, ¿cómo podemos nosotros esperar permanecer firmes sin ellas? Lo cierto es que la desconexión espiritual no sucede de forma abrupta. Es el resultado de pequeños descuidos que, con el tiempo, se acumulan y nos alejan de ese lugar de intimidad con Dios. Tal vez al principio no lo notemos, pero con el paso de los días, comenzamos a perder esa cercanía, ese sentido de paz y dirección que solo proviene de estar en su presencia. Sin darnos cuenta, nuestras vidas empiezan a reflejar esa distancia y nuestro caminar en la fe se ve afectado. En Jeremías 29, 13, encontramos una promesa llena de esperanza: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Es reconfortante saber que, aunque nos hayamos alejado, siempre hay un camino de regreso. Ese regreso, sin embargo, no se dará sin un paso intencional de nuestra parte. Retomar los hábitos que nos acercan a Dios, como la oración y la lectura de la Biblia, requieren una decisión consciente y sincera. Quizás recuerdes esas noches en las que el cansancio se apoderó de ti y dejaste de orar. O esos días en los que la rutina te robó el tiempo de leer la palabra. No se trató solo de momentos perdidos, sino de oportunidades para regresar a los brazos del Padre. En Hebreos 4, 16, se nos invita a acercarnos con confianza al trono de gracia para hallar misericordia y gracia en el momento oportuno.
Ese acercamiento no puede basarse en excusas ni en justificaciones. La restauración de nuestros hábitos espirituales comienza con un corazón que reconoce su necesidad de Dios, un corazón que, a pesar de las fallas, busca regresar. La restauración no es un simple acto de fuerza de voluntad, sino una respuesta a la obra transformadora del Espíritu Santo en nosotros. En Filipenses 2:13 se nos recuerda que Dios es el que en ustedes produce tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Este versículo es un aliento en medio de nuestra lucha. Nos asegura que no estamos solos en nuestro esfuerzo por acercarnos más a Dios. Cuando elegimos retomar la oración y la lectura de la palabra, estamos eligiendo vida sobre muerte, luz sobre oscuridad. Dios mismo, en Deuteronomio 30:16, nos plantea una elección vital: he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Cada día, cada decisión que tomamos, nos acerca o nos aleja de su propósito eterno. Elegir la vida no es solo un acto único, sino una serie de elecciones diarias, de pasos pequeños pero significativos que nos mantienen en el camino de la obediencia. Este camino no siempre es fácil y habrá momentos en los que sentirás que has perdido el rumbo. Pero, aunque las tentaciones y distracciones intenten apartarnos, siempre hay espacio para regresar. La gracia de Dios nos invita a volver a Él, a restaurar esos hábitos de oración y meditación en su palabra. Estos hábitos no son opcionales, son la base sobre la que podemos construir una vida espiritual firme. Sin ellos, cualquier cosa que intentemos edificar se desmoronará. Pero cuando volvemos a ellos, descubrimos que no solo estamos fortaleciendo nuestra relación con Dios, sino también experimentando la plenitud de su paz y presencia en cada área de nuestra vida. Es posible que ahora te sientas distante, que el peso de la rutina o las dificultades te hayan hecho olvidar lo vital de la oración y la palabra. Tal vez has intentado seguir adelante con tus propias fuerzas y, al igual que muchos, te has dado cuenta de que no es suficiente. Pero quiero animarte a que, aunque el camino haya sido largo, nunca es tarde para volver a empezar. No importa cuántas veces hayas fallado, ni cuán distante te sientas. Dios siempre está dispuesto a recibirte, a restaurarte y a darte nuevamente la fuerza para seguir adelante. Volver a la oración, volver a la palabra, no es solo una opción, es el camino hacia la vida plena que Dios tiene para ti. Él te espera con brazos abiertos, invitándote a regresar, a restaurar esa conexión profunda que da sentido a todo lo demás. Las relaciones que cultivamos tienen un impacto profundo en nuestra vida espiritual, y a veces no somos plenamente conscientes de cómo ciertas conexiones pueden influir en nuestra cercanía con Dios. Hay amistades que, aunque parecen inofensivas al principio, pueden convertirse en una de las influencias más sutiles y devastadoras que nos alejan de su propósito. La palabra de Dios nos enseña la importancia de ser sabios al elegir con quien compartimos nuestra vida, ya que no todas las relaciones son saludables para nuestra alma. En 1 Corintios 15:33 se nos advierte: no os engañéis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Este versículo es claro en cuanto al poder de las relaciones equivocadas, las cuales pueden desviar incluso al corazón más firme. Aquellos con quienes compartimos nuestras decisiones, luchas y sueños tienen el poder de influir profundamente en nuestras perspectivas, pensamientos y prioridades. Si permitimos que nuestras vidas se entrelacen con personas que no buscan a Dios, su perspectiva puede infiltrarse en nuestra mente y erosionar nuestra confianza en las verdades bíblicas. En Proverbios 13:20 leemos: el que anda con sabios será sabio, pero el compañero de necios sufrirá daño. Esto no es simplemente un consejo práctico, sino una advertencia espiritual. Las relaciones que no están basadas en el amor y la verdad de Dios se convierten en terreno fértil para que el enemigo siembre confusión y dudas, alejándonos de lo que sabemos que es correcto. Si miramos las Escrituras, encontramos muchas historias que ilustran cómo las malas relaciones pueden desviar el curso de la vida de una persona. El rey Salomón, conocido por su sabiduría divina, nos ofrece un ejemplo claro de esto. Al principio de su reinado, Salomón era fiel a Dios, pero sus matrimonios con mujeres de naciones que no seguían al Señor terminaron afectando su corazón.
En Primera de Reyes 11:4 se registra que cuando Salomón envejeció, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no fue íntegro con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Esta historia nos muestra cómo, incluso aquellos con una relación profunda con Dios, pueden ser desviados si no tienen cuidado con las influencias que permiten en sus vidas. Dios no nos llama a aislarnos del mundo, pero sí a ser conscientes y selectivos con quienes permitimos que tengan acceso a nuestro corazón y mente. Jesús mismo oró por sus discípulos en Juan 17:15-17, pidiendo: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Este pasaje resalta la importancia de vivir en el mundo, pero sin permitir que sus influencias nos cambien. Mantener nuestras relaciones alineadas con la verdad de Dios es vital para preservar nuestra fe. Muchas veces, las relaciones que no glorifican a Dios no se presentan de manera evidente. Inicialmente pueden parecer amistades neutrales, sin nada que deba alarmarnos. Sin embargo, con el tiempo, estas relaciones pueden revelar actitudes, valores o comportamientos que chocan con nuestra fe. Amós 3:3 plantea una pregunta profunda: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Esta pregunta nos invita a reflexionar sobre las direcciones que tomamos en nuestras vidas y si las personas con las que compartimos nuestro tiempo están caminando con nosotros en un propósito que glorifique a Dios. Las amistades que no son conforme a su voluntad no solo afectan lo que hacemos, sino también lo que dejamos de hacer. Pueden distraernos de nuestras prioridades espirituales, ocupando el tiempo y la energía que deberíamos estar dedicando a la oración, al servicio y a la búsqueda de su presencia. En Hebreos 12:1 se nos anima a despojarnos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda y a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto incluye la necesidad de evaluar nuestras relaciones y, cuando sea necesario, soltar aquellas que se han convertido en un peso que obstaculiza nuestro caminar con Dios. A veces, debemos hacer espacio para aquellas relaciones que nos edifican y nos ayudan a crecer en nuestra fe, incluso si esto significa alejarnos de ciertas personas. El llamado a rodearnos de relaciones piadosas no es solo para nuestro beneficio personal, sino también para fortalecer nuestro testimonio ante el mundo. Jesús nos dijo en Mateo 5:13-14 que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Pero es difícil cumplir con este llamado cuando nuestras relaciones más cercanas no comparten los valores del reino de Dios. El testimonio que damos se fortalece cuando nuestras conexiones reflejan la gracia, la verdad y el amor de Cristo. La Escritura nos da pautas claras para discernir las relaciones que nos edifican y las que nos alejan de su propósito. En Salmo 1:1 se nos dice: Bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Este pasaje no solo describe las relaciones dañinas, sino también el proceso gradual de alejamiento que resulta de ellas. Primero, caminamos junto a influencias incorrectas, luego nos detenemos con ellas, y finalmente, nos sentamos cómodamente en su compañía, adoptando sus valores y actitudes. Es importante entender que las malas relaciones no siempre son visibles de inmediato, pero con el tiempo su impacto puede ser profundo y devastador para nuestra vida espiritual. Quizá, al igual que yo, hayas experimentado en tu propia vida como una relación que parecía inofensiva al principio, con el tiempo comenzó a influir en tu manera de pensar, de actuar e incluso en tus decisiones más importantes. Pero hay esperanza. Podemos volver a enfocar nuestras vidas, hacer ajustes y rodearnos de personas que nos ayuden a caminar en la verdad de Dios. Dios nos llama a ser sabios al elegir nuestras relaciones, a rodearnos de aquellos que nos edifican y nos ayudan a crecer en nuestra fe. No importa cuán difícil pueda parecer tomar estas decisiones, lo importante es recordar que al final, lo que elegimos afecta no solo nuestra vida, sino también nuestro testimonio ante el mundo. Y cuando seguimos su camino, encontramos paz, claridad y propósito en cada paso que damos. Dios, en su infinita misericordia, nos invita a disfrutar de la comunión con aquellos que nos impulsan a crecer en nuestra fe.
La vida cristiana no está pensada para ser vivida en soledad, sino en comunidad, rodeados de hermanos y hermanas que nos apoyen y nos animen a seguir adelante. En Hebreos 10, 24 y 25 encontramos una exhortación que resuena profundamente: y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Este pasaje nos recuerda que la iglesia no es solo un lugar físico, sino también una comunidad espiritual. Las relaciones que formamos en nuestra vida diaria tienen el poder de fortalecernos o alejarnos de Dios, dependiendo de su calidad. Las amistades que glorifican a Dios son aquellas que nos desafían a ser mejores, que nos levantan en los momentos difíciles y que nos mantienen firmes en la fe. Proverbios 27, 17 nos dice: el hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre. Estas relaciones no siempre son fáciles, ya que, a veces, nos confrontan, nos corrigen o nos hacen salir de nuestra zona de confort. Pero son esenciales para nuestro crecimiento espiritual, porque nos ayudan a mantenernos cerca de Dios. Si alguna vez te has sentido desanimado o apartado, es probable que el Señor te haya hablado a través de una amistad sincera, alguien dispuesto a ser un instrumento de su paz y verdad. El proceso de evaluar y ajustar nuestras relaciones puede ser doloroso, pero es necesario para no desviarnos del camino que Dios tiene para nosotros. Jesús mismo nos dejó un ejemplo claro de cómo rodearse de personas con propósito. Aunque interactuó con muchas personas durante su ministerio, eligió a 12 discípulos para caminar más cerca de él, y dentro de ese grupo, mantuvo una relación especial con Pedro, Juan y Jacobo. Este modelo de vida intencional nos enseña a ser sabios en cuanto a las personas con las que compartimos nuestras vidas. No todas las relaciones son iguales, y debemos discernir aquellas que nos impulsan hacia el propósito de Dios, en lugar de alejarnos de él. En 2 Corintios 6, 14, encontramos una instrucción directa que resalta la importancia de no permitir que nuestras relaciones nos arrastren hacia la oscuridad. El pasaje dice: no os unáis en yunta desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Esta exhortación no está dirigida a juzgar a los demás, sino a proteger nuestra relación con Dios. Al formar alianzas con aquellos que no buscan a Dios, corremos el riesgo de que sus valores y prioridades influyan en nuestra vida, alejándonos de la verdad y la luz que Él nos ha dado. Es un llamado a ser intencionales en nuestras relaciones, asegurándonos de que nuestras conexiones reflejen la luz y la verdad de Cristo. Las relaciones que no glorifican a Dios no solo afectan nuestro presente, sino también nuestro futuro eterno. En 2 de Timoteo 2, 22, se nos anima: huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Este versículo nos recuerda que no estamos llamados a caminar solos, sino junto a otros que comparten nuestro anhelo de vivir para Dios. El Señor en su gracia siempre nos ofrece una salida cuando nos enfrentamos a relaciones que nos alejan de Él. En 1 Corintios 10, 13, leemos: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Este versículo es un consuelo profundo, porque nos asegura que no estamos solos en nuestra lucha. Dios siempre nos proveerá la fortaleza y la sabiduría para tomar decisiones correctas en nuestras relaciones, guiándonos hacia lo que realmente nos edifica. A veces puede ser difícil tomar estas decisiones, sobre todo si las relaciones que necesitamos ajustar son personas cercanas a nosotros. Sin embargo, al hacerlo, estamos eligiendo obedecer el llamado de Dios para vivir una vida que glorifique su nombre, tanto en nuestras relaciones como en todas las áreas de nuestra vida. La desconexión espiritual, ese lento alejamiento de la presencia de Dios, no suele ocurrir de manera inmediata. Muchas veces, comienza con pequeñas decisiones que, a simple vista, parecen inofensivas. Actos aparentemente pequeños, como tolerar lo que llamamos pecados pequeños o justificar ciertas acciones con excusas cómodas, pueden tener un efecto devastador en nuestra vida espiritual.
En Cantar de los Cantares 2:15 se nos advierte: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Estas zorras pequeñas representan esos pequeños deslices que, cuando se permiten, empiezan a corromper lo que Dios está cultivando en nuestra vida. A menudo, caemos en la trampa de racionalizar estos pequeños pecados, diciéndonos que no son tan graves o que no lastiman a nadie. Pero la realidad es que cualquier pecado, por pequeño que parezca, tiene el poder de separarnos de la santidad de Dios y distorsionar nuestra relación con Él. Si no somos cuidadosos con estos pequeños deslices, corremos el riesgo de permitir que el pecado se haga cada vez más grande, afectando nuestras decisiones, nuestra paz y, eventualmente, nuestra comunión con Dios. Es fundamental que no minimicemos el impacto de lo que llamamos pecados pequeños. Debemos ser conscientes de que cada decisión, cada acción, ya sea grande o pequeña, tiene el poder de acercarnos más a Dios o alejarnos de Él. A medida que reconocemos la gravedad del pecado, incluso en sus formas más pequeñas, podemos pedirle a Dios la fuerza para resistir y la sabiduría para hacer ajustes en nuestra vida que nos permitan caminar más cerca de Él. En el libro de Levítico, capítulo 11, versículo 45, Dios nos hace un llamado claro y profundo: sean santos, porque yo soy santo. Esta exhortación no es una sugerencia, ni una recomendación opcional, sino un mandato divino que refleja la esencia misma de su ser. La santidad de Dios no está limitada a un atributo particular, sino que es un llamado a vivir conforme a su carácter. Es un recordatorio de que estamos llamados a reflejar su pureza y su bondad en cada aspecto de nuestra vida. Sin embargo, en nuestra vida cotidiana, a menudo nos encontramos justificando lo incorrecto, permitiendo que nuestra conciencia se endurezca y nuestra sensibilidad a la voz de Dios se vea reducida. En esos momentos, la clara dirección de Dios se desvanece en el ruido de nuestras justificaciones. Un ejemplo doloroso de esta verdad se encuentra en la historia del rey David. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, vemos cómo el pecado comenzó con una simple decisión: quedarse en Jerusalén mientras sus tropas estaban en la batalla. Lo que a simple vista parecía una elección insignificante se convirtió en el comienzo de una espiral de pecado. A lo largo de ese capítulo, podemos ver cómo la elección de David de no cumplir con su deber, en lugar de protegerlo, lo condujo a cometer adulterio y asesinato. El pecado nunca comienza como algo grande, siempre se alimenta de pequeños deslices. Y cuando menos lo esperamos, se convierte en una fuerza que arrastra nuestra vida lejos de la voluntad de Dios. Este relato nos recuerda que el pecado, por pequeño que sea, nunca es inofensivo. Siempre hay un costo espiritual y emocional. Pero, como nos enseña la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, siempre tenemos esperanza. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esta promesa nos da aliento y nos recuerda que, aunque caigamos, Dios en su misericordia está siempre dispuesto a restaurarnos. Sin embargo, no debemos tomar su gracia a la ligera. El arrepentimiento genuino no es solo lamentarse por lo que hicimos, sino un cambio radical en nuestra dirección. Significa dar la vuelta, alejarnos del pecado y volver a Dios con un corazón sincero. El enemigo, sabiamente, utiliza nuestra tendencia a racionalizar el pecado para mantenernos atrapados en un ciclo de culpa y alejamiento. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1, vemos cómo la serpiente tentó a Eva a cuestionar las palabras de Dios. ¿De veras Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Este mismo patrón sigue repitiéndose en nuestras vidas. La duda, sembrada por el enemigo, nos hace creer que algunos comportamientos, aunque claramente no agradan a Dios, en realidad no son tan graves. Nos engañamos a nosotros mismos pensando que estamos exentos de su estándar. Sin embargo, la palabra de Dios nos llama a resistir estas mentiras y a caminar firmemente en la verdad. Santiago, capítulo 4, versículo 7, nos exhorta: sométense a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Este sometimiento no es pasivo, es una acción deliberada, un compromiso de alinear nuestras vidas con la voluntad de Dios. El peligro de racionalizar el pecado radica en que nos lleva a vivir una doble vida espiritual.
Jesús, en Mateo, capítulo 6, versículo 24, nos dice, nadie puede servir a dos señores. Aunque en este pasaje Jesús se refiere al amor por el dinero, la lección es aplicable a cualquier área de nuestra vida. No podemos intentar combinar lo que sabemos que no agrada a Dios con lo que creemos que es nuestra fe. Esta duplicidad no solo nos aleja de Dios, sino que también nos roba la paz y la autenticidad que vienen de vivir una vida rendida completamente a Él. En Proverbios, capítulo 4, versículo 23, se nos da un consejo fundamental: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que permitimos entrar en nuestra mente y corazón eventualmente se reflejará en nuestras acciones. Si dejamos que el pecado se infiltre en las pequeñas cosas, crecerá y se arraigará, y pronto producirá frutos que nos alejarán de la comunión con Dios. El pecado, por pequeño que sea, nunca permanece en su forma original, siempre busca expandirse y tomar más territorio en nuestra vida. Dios nos ha dado recursos para combatir esta tendencia, y en Efesios, capítulo 6, versículo 11, se nos instruye a ponernos toda la armadura de Dios, para que podamos hacer frente a las artimañas del diablo. Esta armadura no es solo una metáfora vacía, es un conjunto de herramientas espirituales que debemos utilizar para resistir las tentaciones y las mentiras que nos hacen justificar el pecado. La verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios son los medios divinos que Él nos ha provisto para que podamos mantenernos firmes en nuestra fe. El pecado no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestro testimonio ante el mundo. En Mateo, capítulo 5, versículo 16, Jesús nos llama a ser la luz del mundo. Dejen que su luz brille delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Cuando permitimos que el pecado, incluso en sus formas más pequeñas, tome control de nuestras vidas, nuestra luz se apaga. Nuestro testimonio pierde fuerza, y aquellos que nos observan ya no ven el reflejo de Cristo en nosotros. El proceso de arrepentimiento y restauración puede ser desafiante, pero es esencial para nuestra vida espiritual. El Salmo 51, versículo 10, revela el clamor del rey David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este clamor es más que una simple petición de perdón, es un deseo de transformación profunda. Cuando reconocemos las áreas de nuestra vida donde hemos permitido que el pecado se infiltre, debemos acudir a Dios con un corazón dispuesto a cambiar. Él, en su infinita misericordia, nos dará la fuerza para resistir y vivir una vida que le honre. En el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 10, encontramos una advertencia que resuena profundamente en el corazón humano: el que ama el dinero nunca se saciará de dinero, y el que ama las riquezas nunca tendrá suficiente. Es como si el corazón humano estuviera destinado a buscar algo más allá de lo que las riquezas pueden ofrecer, pero aún así nos vemos atrapados en la constante búsqueda de lo material. Este anhelo insaciable de tener más, de acumular, nunca logra llenar el vacío interior y nos aparta de lo eterno. El dinero, aunque es necesario en esta vida, nunca puede ser el centro de nuestra existencia. La codicia, la búsqueda constante de placer y la acumulación de bienes no solo desordenan nuestras prioridades, sino que también afectan nuestra relación con los demás. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3, se nos dice que los conflictos y las luchas entre las personas provienen de los deseos que batallan dentro de nosotros. Estos deseos, cuando no se rinden a la voluntad de Dios, nos empujan hacia envidias, peleas y una vida centrada en uno mismo, sin considerar los propósitos que Dios tiene para nosotros y para los demás. La búsqueda de la riqueza y el placer termina por oscurecer lo que realmente importa, el amor a Dios y al prójimo. Pero, como creyentes, Dios nos llama a algo más. En Colosenses 3, versículo 2, el apóstol Pablo nos exhorta a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este llamado no implica ignorar nuestras responsabilidades terrenales ni desestimar las bendiciones de este mundo, sino verlas desde la perspectiva divina. Cuando nuestras prioridades están alineadas con lo eterno, las cosas materiales comienzan a ocupar su lugar adecuado. De repente, ya no son nuestro foco,
nuestra vida gira en torno a lo que realmente importa, la relación con Dios y su propósito para nosotros. El ejemplo de Jesús durante su tiempo en la tierra nos enseña esta verdad de manera clara. Él, el Hijo de Dios, no vino a este mundo para acumular riquezas ni para disfrutar de las comodidades materiales. En Mateo 8, versículo 20, Jesús dice: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Este no es un rechazo a las posesiones en sí mismas, sino un recordatorio de que nuestra verdadera seguridad no debe depender de lo que poseemos, sino de nuestra dependencia total del Padre Celestial. Además, la búsqueda desenfrenada de bienes materiales y placeres no solo nos aleja de Dios, sino que también nos distrae de nuestra misión como seguidores de Cristo. En Lucas 12, versículo 15, Jesús advierte sobre los peligros de la avaricia: tengan cuidado, absténganse de toda avaricia, porque la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Cuando nuestras prioridades están alineadas con el reino de Dios, podemos vivir libres de las expectativas del mundo. Nos liberamos de la constante presión por tener más y podemos centrarnos en lo que realmente importa: amar a Dios y a los demás de manera genuina. A lo largo de la Escritura, se nos dan ejemplos de las consecuencias de amar más las cosas materiales que a Dios. Uno de los relatos más poderosos es el del joven rico, encontrado en Marcos 10. Aunque este joven guardaba los mandamientos y vivía de manera ejemplar, su amor por las riquezas le impidió seguir a Jesús de todo corazón. Jesús le pidió que vendiera todo lo que tenía y lo siguiera, pero el joven se alejó triste, porque su corazón estaba atado a sus bienes materiales. Este relato nos recuerda que, cuando amamos lo material más que a Dios, nos ponemos una barrera que nos priva de la verdadera libertad que solo Cristo puede darnos. En contraste, Jesús nos ofrece una vida plena que no depende de lo que poseemos. En Juan 10, versículo 10, nos asegura: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta abundancia no se mide en posesiones materiales, sino en la paz, el gozo y la comunión con Dios que solo Él puede otorgar. Es una vida llena de propósito, independientemente de las circunstancias terrenales. El llamado a vivir libres de la trampa del materialismo y los placeres mundanos no significa que debamos rechazar todo lo que el mundo nos ofrece, sino que debemos usarlo sabiamente, con gratitud y en su justa medida. El apóstol Pablo, en 1 de Timoteo 6, versículos 17 a 19, nos da una sabiduría invaluable sobre cómo debemos manejar las riquezas. A los ricos de este mundo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, que son inciertas, sino en Dios, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Aquí, Pablo nos enseña un equilibrio importante: podemos disfrutar de las bendiciones materiales, pero no debemos permitir que se conviertan en el centro de nuestra vida. El dinero, los bienes y el placer no son malos en sí mismos, pero cuando se convierten en nuestros ídolos, nos alejan de la fuente verdadera de satisfacción y paz, Dios. La lucha contra el materialismo es una batalla interna, una batalla del corazón. En Mateo 6, versículo 21, Jesús nos recuerda: donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Este versículo nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades y a asegurarnos de que nuestro verdadero tesoro esté en el cielo, en lo eterno, y no en las cosas pasajeras de la tierra. Dios nos llama a buscar primero su reino y su justicia, y cuando lo hacemos, nos promete que todo lo demás se nos añadirá. Mateo 6, 33. Este versículo no nos promete riqueza material, sino que nos asegura que cuando nuestras prioridades están alineadas con la voluntad de Dios, Él proveerá todo lo que necesitamos. El materialismo y la búsqueda de placeres también afectan nuestra alma de manera profunda. En Marcos 8, versículo 36, Jesús nos hace una pregunta profunda: ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero y perder su alma? Esta pregunta nos lleva a reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Las riquezas, los placeres y el éxito terrenal son efímeros, pero nuestra alma tiene un valor eterno. Nos invita a considerar la eternidad y a asegurarnos de que estamos invirtiendo en lo que perdura. Dios nos llama a vivir una vida transformada, guiados por el Espíritu Santo. En Gálatas 5,
versículo 16, Pablo nos anima: vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Esta vida no es una carga, sino una invitación a caminar en libertad, disfrutando de la paz y la dirección que solo el Espíritu puede ofrecernos. Cuando vivimos en el Espíritu, encontramos la verdadera abundancia, una abundancia que no se mide por lo que poseemos, sino por la presencia de Dios en nuestra vida. Pablo también nos recuerda en Filipenses 4, versículos 12 y 13, que, independientemente de nuestras circunstancias, podremos vivir con contentamiento. Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en cualquier circunstancia, ya sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este testimonio nos desafía a encontrar nuestra satisfacción en Cristo, quien es suficiente para nosotros en cualquier situación. Así, Dios nos llama a vivir una vida abundante, no atrapados por las trampas del materialismo ni por la búsqueda de placeres temporales, sino en una profunda relación con Él, centrada en lo eterno. El aislamiento espiritual es una de las tácticas más insidiosas que el enemigo usa para debilitar nuestra fe. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, se nos alerta: sean sobrios y estén vigilantes, porque su adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esta imagen de un león buscando a su presa es particularmente reveladora. Un león no ataca a toda la manada, prefiere a aquel que se ha apartado, que está solo, vulnerable y sin protección. De manera similar, cuando nos alejamos de la comunidad de fe, nos exponemos a la tentación y al desánimo. Nos convertimos en blancos fáciles para el enemigo, sin el apoyo de aquellos que podrían levantarnos en tiempos de dificultad. Dios, en su infinita sabiduría, nos diseñó para vivir en comunidad. Sabe que nuestra fuerza no es suficiente para enfrentar las dificultades por nosotros mismos. El libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9, nos recuerda que más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si uno cae, el otro levanta a su compañero. La vida cristiana no está pensada para ser vivida en soledad. Al contrario, la vida cristiana se fortalece cuando compartimos nuestras cargas, nuestras alegrías y nuestras luchas con otros creyentes. En esta comunidad, cuando uno tropieza, los demás pueden ayudarle a levantarse. Este apoyo mutuo que encontramos en la iglesia es lo que nos permite perseverar en la fe, incluso en medio de las pruebas más duras. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16, nos insta a que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros con toda sabiduría. Esta exhortación refleja la belleza de la comunión cristiana, un espacio donde no solo recibimos, sino que también damos, compartimos y nos animamos mutuamente. Es en este ambiente de exhortación, de enseñanza y de alabanza mutua, que nuestra fe se mantiene viva y vibrante. Cuando nos apartamos de la comunidad, perdemos esta oportunidad de crecer colectivamente en la fe. Además, la vida cristiana no solo es una cuestión de recibir, sino de dar. En la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, se nos recuerda que cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Los dones que Dios nos ha dado no son para nuestro beneficio personal, sino para edificar a los demás y glorificar a Dios. Al alejarnos de la iglesia, estamos limitando nuestra capacidad de contribuir al cuerpo de Cristo y de experimentar el propósito divino que Dios ha preparado para nosotros. El aislamiento no solo debilita nuestra relación con Dios, sino también nuestro testimonio ante el mundo. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Este amor mutuo, reflejado en la comunidad cristiana, es un testimonio poderoso de nuestra fe y una muestra palpable de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Es fácil pensar que el aislamiento puede ser una solución temporal, especialmente cuando las circunstancias nos desaniman o nos sentimos heridos. Pero, en realidad, Dios nos invita a no caer en esa trampa. En Mateo, capítulo 18,
versículo 20, Jesús nos da una promesa reconfortante, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Su presencia se hace tangible cuando nos reunimos, cuando nos congregamos como cuerpo de Cristo. La comunidad de fe no es solo un lugar donde recibimos enseñanza, sino donde podemos experimentar la cercanía de Dios, juntos. A veces, la resistencia al aislamiento no solo proviene de las pruebas externas, sino también de una lucha interna. Es fácil ceder a la tentación de no asistir a la iglesia, de no buscar a otros creyentes con quienes compartir nuestras luchas y victorias. Sin embargo, Dios nos llama a superar estas barreras. En Gálatas, capítulo 6, versículo 2, se nos instruye a llevar los unos las cargas de los otros, y así cumplir la ley de Cristo. La comunidad de fe no es solo un lugar de apoyo, es también un lugar donde podemos ser de ayuda para los demás, donde, al compartir nuestras cargas, fortalecemos la unidad del cuerpo de Cristo. En Romanos, capítulo 12, versículo 5, se nos recuerda que así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Este versículo subraya la importancia de nuestra presencia en la comunidad de creyentes. No somos individuos aislados, sino miembros de un cuerpo que se edifica mutuamente. Al alejarnos de la iglesia, no solo nos privamos de la bendición de estar rodeados de hermanos y hermanas en Cristo, sino que también desechamos nuestra responsabilidad de ser una bendición para otros. La nostalgia que sentimos por la comunión con otros creyentes es un reflejo de lo que Dios ha establecido para nosotros, una comunidad unida en amor, que se sostiene mutuamente y que edifica a cada miembro en la fe. Dios no nos ha llamado a vivir en soledad, nos ha llamado a vivir en su cuerpo, a ser instrumentos de su gracia en la vida de otros. En Filipenses, capítulo 1, versículo 6, encontramos consuelo en la promesa de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Incluso cuando nos sentimos distantes, incluso cuando nuestra fe parece flaquear, Dios está trabajando en nosotros, restaurando nuestra relación con Él y con su iglesia. El aislamiento puede parecer la respuesta fácil en momentos de dificultad, pero al alejarnos de la comunidad de fe, nos alejamos de lo que Dios ha preparado para nuestro crecimiento y fortaleza espiritual. La comunión con otros creyentes no es solo un mandato, es un regalo de Dios para que podamos experimentar su presencia de manera colectiva. Al alejarnos de la iglesia, nos privamos de esta bendición, pero también de la oportunidad de ser una bendición para otros. Dios nos llama a vivir en comunidad, a ser parte activa de su cuerpo y a vivir de manera genuina en su gracia. La iglesia no es perfecta, pero es el espacio donde Dios ha decidido trabajar en nosotros y a través de nosotros. Al regresar a la comunión, encontramos la fuerza para continuar, la esperanza para seguir adelante y la paz que solo su presencia puede dar. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8, Jesús nos habla de cómo el Espíritu Santo obra en nosotros, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta convicción es algo que no debemos ignorar, porque es la obra de Dios en nuestros corazones. Ignorar esa voz del Espíritu puede llevarnos a una vida espiritual vacía y estancada, una existencia que se aleja de su propósito para nosotros. Al fin y al cabo, el llamado a la santidad no debe verse como una carga, sino como una invitación a vivir plenamente, a entrar en la abundancia que Dios ha preparado para nosotros. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 16, nos recuerda lo que Dios espera de su pueblo: sed santos, porque yo soy santo. Este es un llamado profundo, que nos invita a reflejar la pureza y el carácter de Dios en nuestras vidas diarias, un carácter que brilla con luz en medio de un mundo lleno de sombras. Cuando ignoramos este llamado, no solo nuestra relación con Dios se ve afectada, sino que también nuestro testimonio ante el mundo pierde fuerza. Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 15 y 16, nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La santidad no es una perfección inalcanzable, sino un proceso diario, un caminar continuo en el cual el Espíritu Santo nos transforma.
En Filipenses, capítulo 2, versículo 13, encontramos consuelo y esperanza, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Este versículo nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha por vivir de acuerdo con los estándares de Dios. Él está obrando en nosotros, moldeándonos y guiándonos para cumplir su propósito en nuestras vidas. A veces, sin embargo, en lugar de rendirnos al Espíritu, caemos en la trampa de la autojustificación, un hábito peligroso que nos aleja de la verdadera transformación. Jesús, en Lucas 18, versículos 11 y 14, narra la parábola del fariseo y el publicano, mostrándonos cómo el primero se justificaba a sí mismo, mientras que el segundo se humillaba ante Dios. Este pasaje es una llamada a la honestidad con nosotros mismos y con Dios. Él no busca perfección externa, sino corazones humildes, dispuestos a reconocer su necesidad de gracia. La santidad se refleja no solo en nuestras grandes decisiones, sino también en los pequeños actos diarios, en nuestra forma de vivir, en nuestras prioridades y en nuestra actitud frente a las circunstancias. En Romanos, capítulo 12, versículo 1, Pablo nos exhorta: presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta exhortación es clara, no se trata solo de evitar lo malo, sino de buscar activamente lo que agrada a Dios, de permitir que su palabra transforme nuestra mente y nos conduzca a una vida de obediencia y servicio. Vivir en arrepentimiento y santidad no es algo que siempre sea fácil. A menudo, nos enfrentamos a desafíos y tentaciones que parecen incontrolables, pero la buena noticia es que, como nos dice 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10, la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. El arrepentimiento genuino es un acto de amor, no de culpa. Nos lleva a una vida renovada, una vida con propósito y llena de esperanza. La obra de Cristo en la cruz es el cimiento de nuestro llamado a la santidad. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, leemos: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. Este sacrificio no solo nos limpia del pecado, sino que nos capacita para vivir conforme a su voluntad. La gracia de Dios es el motor que nos permite vivir en santidad, en una vida que le glorifique. En Tito, capítulo 2, versículo 12, se nos recuerda que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esta gracia no solo nos salva, sino que nos capacita para vivir de manera diferente, alineados con los propósitos divinos. El hábito de ignorar el arrepentimiento y la santidad no solo afecta nuestra vida presente, sino que también tiene repercusiones eternas. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, Jesús nos hace una invitación: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Este llamado no es solo una invitación para la salvación, sino una invitación constante a una relación más profunda con Él. Nos llama a abrir nuestras vidas a su luz, a permitir que su Espíritu ilumine las áreas oscuras que necesitamos transformar. La vida de arrepentimiento y santidad, lejos de ser un yugo, es una vida de verdadera libertad. Como nos dice 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esta libertad no es la libertad para vivir en pecado, sino la libertad para vivir según el diseño divino, para liberarnos de las cadenas que nos atan a nuestro pasado, a nuestras pasiones y tentaciones. Vivir en santidad no es una tarea fácil, pero es un camino lleno de gracia y esperanza. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24, Pablo ora por la santificación completa de los creyentes, asegurándonos que Dios es fiel para completar la obra que ha comenzado en nosotros. El llamado de Dios a una vida de santidad y arrepentimiento no es un llamado que debemos tomar a la ligera. La santidad es el camino hacia una vida plena, hacia una comunión más profunda con Él y hacia una transformación completa de nuestro ser.
Dios nos invita a seguirlo con un corazón humilde, a reconocer nuestra dependencia de su gracia en cada paso que damos. El distanciamiento de Dios no ocurre de un momento a otro, sino que es el resultado de hábitos pequeños y aparentemente inofensivos que, si no los corregimos, pueden llevarnos a una desconexión espiritual profunda. Sin embargo, la gracia de Dios siempre está disponible para nosotros. Nos llama, una y otra vez, a regresar a Él, a redirigir nuestras vidas hacia su propósito. A través de la oración, la meditación en su palabra y el compañerismo con otros creyentes, podemos mantener viva nuestra fe y seguir el camino que Él ha trazado para nosotros. Este llamado a la santidad y al arrepentimiento no es una carga, sino una invitación a una vida transformada, llena de propósito, paz y esperanza. Nos recuerda que, aunque el camino no siempre sea fácil, no estamos solos. Dios camina con nosotros en cada paso. Cada día, Él nos extiende su gracia, la misma gracia que nos redime y nos capacita para vivir de acuerdo con su voluntad. Esta gracia nos da la libertad de vivir una vida plena, de experimentar la verdadera alegría que viene de vivir en comunión con Él y con los demás. El distanciamiento espiritual, aunque pueda parecer una opción temporal, nos aleja de todo lo que realmente importa, el amor de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento y el propósito eterno que Él ha preparado para nosotros. En medio de las pruebas, las dificultades y las tentaciones de la vida, Él sigue llamándonos a regresar a su presencia, a abrirle las puertas de nuestro corazón, a permitir que su luz ilumine las áreas oscuras y quebrantadas que necesitamos rendir ante Él. Hoy es el día perfecto para responder a ese llamado. No importa cuán distante te sientas de Dios, Él nunca te ha dejado de lado. Su amor por ti es más grande de lo que puedes imaginar. Él te invita a regresar, a rendirte, a permitir que su espíritu te renueve y te guíe en este viaje de santidad. No importa cuántas veces hayas fallado, su gracia siempre es suficiente para levantarte, para restaurarte y para llevarte de vuelta al propósito que Él tiene para tu vida. Que no pase un día más sin que respondas a su invitación, sin que abras la puerta de tu corazón a su presencia. En cada paso, Él está contigo. No te resistas más. Deja que su gracia te transforme, que su paz te envuelva y que su amor te lleve a un lugar de total rendición y obediencia. Porque cuando vivimos en su voluntad, no solo transformamos nuestras vidas, sino que impactamos a aquellos que nos rodean, reflejando la luz de Cristo en un mundo que tanto la necesita. Es hora de caminar en su santidad, en su perdón, en su gracia. Es hora de vivir la vida que Él diseñó para ti, una vida de comunión, amor y propósito eterno. Que nunca olvides que, aunque las pruebas son inevitables, la victoria siempre está asegurada en Cristo. Él te ha llamado, y es fiel para cumplir su obra en ti. Responde a su llamado hoy, y verás cómo su poder y su amor transforman tu vida de una manera que nunca imaginaste.